Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo podcast de Estudio 6 tras una semana de receso en este ítem en particular. Este es el podcast número 42 de nuestro canal, con la alegría o el entusiasmo o las ganas de siempre, para tratar de llegar a ustedes como siempre con más historias con historia. Por supuesto, siempre nosotros tenemos el hábito de recordar que estamos ¿en qué jornada estamos? No es verdad, la emisión de este podcast corresponde al 2 de octubre, que es un día para Chile, recordado particularmente por ser el segundo día del desastre de Rancagua, ¿no es verdad? 1 y 2 de octubre de 1814, que no es el tema que trataremos hoy día, ¿no? Pero siempre es bueno recordarlo, que es el hecho que pone fin, el desastre de Rancagua, donde las fuerzas patriotas que estaban afincadas en la plaza de la ciudad son rodeadas por las fuerzas realistas y derrotadas, ¿cierto? Por las fuerzas del general Mariano Osorio, y el general O'Higgins tiene que emprender una huida rápida rumbo a Santiago porque no le llegó asistencia desde la capital. Y este evento pone en términos prácticos fin a la patria vieja y comienzo al subperíodo de la independencia conocido como la Reconquista Española, ¿no es verdad? Si bien técnicamente hubo un combate más, el llamado combate de los papeles, del cual hay muy poco registro, pero en términos prácticos la patria vieja termina un día como hoy, hace 210 años. ¿Ya? Como dije, no es el motivo de este podcast de hoy, en cualquier caso, pero es una fecha para recordar. Y también es importante para nuestro canal, porque esta es la primera emisión que hacemos, que saldrá al aire en el mes de octubre. Y octubre, para nosotros, tiene una importancia especial porque es nuestro mes de aniversario. El 28 de octubre cumplimos 2 años y por lo tanto estamos tratando de preparar algunas actividades especiales en recuerdo a este proyecto que partió hace 2 años muy chiquitito y que no será el proyecto más maravilloso del mundo, pero ha ido creciendo gracias al esfuerzo que hemos hecho nosotros y a ustedes. Y no hablo solamente de quienes han hecho aportes en la Teletón del canal. A todo esto, este fin de semana tenemos Teletón, ¿ya? Al final publicaremos algunos detalles, sino que también a ustedes que se han tomado el tiempo y la molestia y han dedicado minutos de su vida a escuchar y a ver nuestros episodios, nuestros podcasts, y a contar de este domingo, en principio, esperamos no tener ningún inconveniente con la emisión, la primera entrega de nuestro magazine mensual, 525 megas. Ya publicamos en redes sociales el aviso respectivo. Y bueno, como dijimos, estamos tratando de, en este mes de aniversario, de llevar algo especial para ustedes. Hemos tratado de ir aumentando nuestra programación para seguirlos acompañando con grandes historias con historia, y con ya un pequeño corto especial con el cual vamos a ir iniciando los episodios o cerrando los episodios durante este mes, que los dejamos con él en este momento. Bueno, ese fue el corto con el cual, como dijimos, vamos a ir acompañando nuestra presentación de esta semana, que ya empezamos a anunciar la programación que tendremos semana a semana en nuestro canal, durante todos los domingos en la víspera del inicio de semana. Los vamos a ir acompañando con estos shorts los domingos a las 10 de la noche, para que ustedes vayan preparándose con la programación semanal, con nuestros episodios, nuestros podcasts, en esta semana con nuestro magazine 525 megas. Y también nuestra intención, como dijimos, es ir generando espacios para ir haciendo recordatorios de nuestro segundo aniversario. Y uno de ellos es bien importante porque, primero, vamos a también lanzar un pequeño video con una melodía, donde vamos a hacer un video recordatorio en el fondo de lo que han sido estos 2 años. Si tuviera letrista, esto es una confesión personal, y alguien que cantara, podríamos hacer hasta un jingle del canal, dadas las condiciones que sucedieron, pero bueno, para otra ocasión será. Y queremos generar una dinámica que a mí me parece bien interesante. Tenemos oficialmente ya una cuenta de correo electrónico de Estudio 6, que es hola@estudio6.cl. De hecho, probablemente durante el mes de noviembre vamos a lanzar nuestra página web, que es, quisiera agradecer, no puedo dar el nombre porque me pidió confidencialidad, a un auditor de este canal, o telespectador de este canal,
que generosamente decidió donarnos un dominio web, ¿ya? Que es el estudio6.cl, que ya está inscrito. Y nosotros ahora tenemos que hacer el trabajo de levantar la página. Ya generamos un correo electrónico, como dijimos, que es hola@estudio6.cl, y el chiste de la página es que podamos ir empezando a generar, a subir, a copiar nuestra programación que está en YouTube, y lo vamos a seguir subiendo allí, y además generar eventualmente un blog de opiniones donde podamos hablar de historia. No solamente escribirá quien habla, sino que pueden haber otras personas que hablen de otros temas, incluyendo, podríamos conseguir eventualmente, soñando o proyectándonos a largo plazo, columnistas internacionales, teniendo siempre, como hemos dicho, la historia como punto de encuentro, ¿cierto? ¿Y cuál es la dinámica? Como tenemos este correo, y también podemos hacerlo a través de nuestras redes sociales o quienes me tengan en contacto directo, para el podcast que corresponde al 30 de octubre, vale decir 2 días después del aniversario, queremos hacer una emisión especial del podcast, que es con preguntas y respuestas sobre el canal. ¿Cómo así? ¿Tiene usted alguna duda sobre algún contenido que hayamos emitido en el canal? ¿Cierto? ¿Le quedó alguna duda a algún episodio, algún podcast, eventualmente el magazine que estrenamos este domingo? O tiene dudas sobre detalles del canal, como a qué piezas corresponden las melodías, o por qué nos llamamos como nos llamamos. De hecho, que hay gente que lo sabe, pero no todo el mundo lo sabe. Hay una razón que de alguna manera está sugerida en un episodio del canal, y la ocasión para preguntar es esta. Ya pueden hacerlo dirigiéndose a nuestras redes sociales, o, como lo hemos dicho, a este flamante correo hola@estudio6.cl. ya. Y siempre, como dijimos, con la meta de seguir creciendo. Pronto deberíamos tener, en un mes o un mes y medio más, ya nuestro sitio web arriba. Ya estamos haciendo algunos experimentos, unos un poco lerdos con el tema, pero como dijimos, y quiero nuevamente agradecer al telespectador que nos regaló este sitio web para poder seguir creciendo con el proyecto de Estudio 6. ¿No es verdad? Esto como primera mención de nuestro podcast hoy día. Además del tema del aniversario, que nos tiene bastante contentos, porque hemos pensado todos los tropiezos, vamos a llegar a 2 años. Cuando partió esto era una cosa que quizás ni siquiera la proyectaba, y aquí estamos. Y eso se debe, como dijimos, más allá de cualquier cosa, ya sea con aportes materiales o con su sintonía, a todos ustedes, ya no solamente a la fuerza de voluntad de quien habla, por supuesto que también corre, pero ni siquiera podemos decir que sea el factor más importante, sino que es a la fe que ha despertado este proyecto en muchas o pocas personas, pero que han estado allí, ¿ya? Y quiero aprovechar la instancia para agradecer, antes de entrar en el tema de hoy, que es muy polémico. Antes, como siempre, nuestras menciones de nuestros avisadores, nuestros media partners, ¿cierto? Nebuen Digital, la fuerza que necesita tu negocio para crecer en internet. Contáctate con ellos en su correo electrónico hola@nebuendigital.cl, aparece en pantalla, en su sitio web www.nebuendigital.cl y en su Instagram nebuendigital. Si tienes un emprendimiento, recurre a ellos. Ellos tienen presupuesto para colaborar con tu emprendimiento y darle la mayor difusión y posicionamiento en la red que le sea posible, con una asesoría de altísimo nivel. Nuestro amigo FM, con su podcast cultural y editorial Tenemos las Noches Contadas, que según entiendo también tiene un proyecto de expandir su programación. Nosotros, por supuesto, seguimos apoyándolo con sus entrevistas y este nuevo proyecto, del cual no podemos adelantar. Ha tenido ciertos demora por temas personales, que es cierto, nosotros lo entendemos perfectamente así, pero la idea es que sigan observándolo en su usuario de YouTube, que está en pantalla, FM Cuentacuentos, donde él entrevista a diversas personalidades del mundo cultural y editorial, hablándonos a la altura de un podcast o al alcance de un podcast la actualidad del tema, que es un asunto que es más complejo de lo que parece, lo dicho por alguien que alguna vez publicó un libro. Y por supuesto, en tercer lugar, VBP Propiedades, gestión inmobiliaria en buenas manos. Si quieres comprar, vender o arrendar una propiedad, no olvides escribir a su correo fmarilao@vbp.cl y tendrás una excelente asesoría para tu negocio inmobiliario. Recordarles también, ¿cierto? Primero, que si alguien desea avisar, ya sea en
términos generales. Recuerden, ahora vamos a tener un tercer espacio, que es nuestro magazine, 525 megas. También si quieren preguntar respecto a las preguntas por qué es 525 megas, los más viejitos puede que lo entiendan, porque se llama así. Y si no, lo pueden preguntar en las consultas que van a salir al aire en el podcast del 30 de octubre. Quien desea avisar se puede contactar con nosotros también a hola@estudio6.cl para que conversemos las condiciones de una posible auspicio de nuestro canal, ¿cierto? Los precios son bastante módicos, ¿ya? Y también se les recuerda que en general pueden colaborar con nosotros en nuestro Flow, ¿cierto? Desde 1.000 pesos, aparece en la descripción del video, y quienes quieran colaborar desde el exterior o lo sea más fácil hacerlo en dólares, tienen el PayPal, que consta en nuestra descripción del canal. Y recuerden nuevamente que nosotros tenemos este fin de semana, desde la noche del viernes, aproximadamente de las 9 de la noche del viernes a las 10 de la noche del domingo 6, vamos a tener, en paralelo con nuestro estreno del magazine 525 megas, vamos a tener nuestra Teletón del canal, que en esta ocasión, tal como la última vez, no tiene meta. Básicamente lo que reunamos, buenamente, quien pueda colaborar recibirá por supuesto su mención de agradecimiento el final, digamos, en el episodio que salga emitido el 7 o el 14 de octubre. Ya no tenemos todavía del todo definido cuándo va a ser la fecha, pero en una de esas dos fechas va a aparecer la respectiva mención de agradecimiento para que quien desee colaborar, como dijimos, sin meta, ojalá por supuesto y alcanzar una alta cifra que nos permita seguir asegurando el funcionamiento del canal. Eventualmente, ¿por qué no empezar a pensar en una de esas, pagar una asesoría para página web y seguir adelante con este proyecto? Y esto dejándolo listo antes de entrar en el tema que nos convoca hoy día, que es un tema que no es tanto de contingencia, pero es de altísima polémica histórica, y donde vamos a llegar a una conclusión que puede que a no todos les guste, pero en el que tenemos que ser obviamente muy honestos con nuestros auditores. Y es que cuando hablamos de las relaciones entre Chile y Argentina, aquí hemos hablado de más de un evento conflictivo entre ambos países, ¿verdad? Incluyendo un indirecto, como es la actitud de Chile en la guerra de las Falklands o Malvinas. Uno sabe que en nuestro historial, compartiendo tanta frontera, han habido montones de momentos que han sido muy tensos, incluso alguno que no estuvo al borde de la guerra, al cual a uno nos hemos referido. En algún minuto probablemente le dedicaremos un episodio, un podcast. Pero hay un tema que es de muy larga data, que ha generado mucha discusión, mucho debate a nivel popular, pero donde en realidad, curiosamente, yo no sé si se puede tener una posición tan condenatoria hacia Argentina. Siempre se habla mucho respecto del dominio de la Patagonia oriental. Me explico. La Patagonia, todos lo sabemos, o muchos lo sabemos, es un territorio ubicado al sur del Cono Sur, en el fondo, ¿no es verdad? La parte sur de Chile y la parte sur de lo que hoy día es Argentina. Y que la leyenda dice que la Patagonia completa le perteneció a Chile en algún momento hasta finales del siglo XIX. ¿Ya? Esto basado, y hay que comentarlo un poco, en los dominios que tenía la Capitanía General de Chile en tiempos de la colonia, que incluían las actuales provincias de Cuyo, Tucumán en su minuto y Mendoza, y la proyección de estas hacia el sur, ¿ya? Pero incluso supuestamente esta pretensión chilena sobre esta suerte de Patagonia irredenta, que habría sido chilena en su época, los argentinos muchas veces dicen que los chilenos los odiamos. Yo no sé si los odiamos de partida. Y en segundo lugar, sostienen muy abiertamente que esta odiosidad supuesta se debe justamente al tema de la Patagonia, que ellos creían que era Argentina. Incluso había un documental que se hizo sobre la guerra de las Malvinas, creo que es de América Televisión, donde bastante interesante, donde uno de los entrevistados era el doctor Raúl Ricardo Alfonsín, expresidente de la Nación Argentina, donde al referirse a la actitud chilena, que fue básicamente de colaboración con el Reino Unido, él sostenía que era porque el general Pinochet, que era el presidente de Chile en la época, lo hacía porque él creía
que la Patagonia debía volver a ser chilena, lo que en estricto rigor es falso. Nunca entiendo que fue posición de la Junta Militar en Chile sostener esa situación. La colaboración chilena con el Reino Unido tenía que ver, y eso lo tratamos en un episodio de este canal, con que Chile en términos prácticos había sido casi un rival bélico 4 años antes de Argentina, y que el propio gobierno argentino y parte del pueblo argentino anunciaban que si ganaban la guerra contra el Reino Unido, los siguientes éramos nosotros. Por lo tanto, sostener que la tesis del doctor Alfonsín es absolutamente errada. Pero hay una historia detrás de esa tesis, ¿no es verdad?, que más allá que no tuvo absolutamente nada que ver con la guerra de Falklands o Malvinas o la guerra de 1982, sin lugar a dudas, es una tesis que tuvo un historial en el tiempo. Y que, como dijimos, se remonta un poco a la época de la colonia, porque en las proyecciones que hizo la corona española en su época, hasta las reformas borbónicas de mediados del siglo XVIII, la Capitanía General de Chile, o el Reino de Chile, también dominaba territorios más allá de los Andes. Esto hasta la creación del Virreinato del Río de la Plata y la cesión de estas, de lo que hoy día sería Cuyo y Mendoza, a el Virreinato del Río de la Plata con capital en Buenos Aires. El tema es, ¿qué tiene que ver eso con la Patagonia? Que la Patagonia, en estricto rigor, en ninguno de los dos lados de la cordillera estaba dominada por el Imperio Español. Incluso en algún momento el entonces gobernador de Chile, don Ambrosio O'Higgins, padre del libertador Bernardo O'Higgins, solicita a la corona planes para poblar la zona. ¿Qué significó esto? Que él, de alguna forma, era un territorio que no estaba totalmente dominado. Incluso, si bien el Imperio Español se autoatribuía dominio sobre lo que es la Patagonia, y trataron de hacer en algún minuto poblar el sur, zonas muy cercanas a lo que hoy día es Punta Arenas, con 2 intentos de poblarlo a fines del siglo XVI, ¿cierto? Nombre de Jesús y luego Rey Don Felipe, que fueron 2 poblaciones de colonos que terminaron muriendo de inanición porque no tenían forma de proveerse de alimentos. Y desde ese punto de vista, la Patagonia era un territorio que, como dijimos, en teoría pertenecía al Imperio Español porque ellos se lo autoatribuían, pero en términos prácticos no lo dominaban, ni en este lado de la cordillera ni en el otro. Entonces ya tenemos un asunto que va nublando u oscureciendo un poco el tema del dominio español de la Patagonia en ambos lados. Y aquí viene un segundo elemento que viene a echar más pelos en la sopa. Como hemos sabido, la caída del Imperio Español, o más bien el proceso de emancipación americana, significó el nacimiento de nuevas naciones, muchas de las cuales tenían límites que eran difusos, ¿cierto? Como cuando se hablaba del despoblado de Atacama para hablar del límite que tenía Chile hacia el norte, que en realidad no era muy claro dónde empezaba y dónde terminaba. Y bueno, respecto de la Patagonia se produció un problema mayor. Tanto Chile como Argentina, ¿cierto?, las Provincias Unidas del Río de la Plata o Argentina, hasta cierto punto reclamaban dominio sobre la Patagonia. Y Chile decía, bueno, nosotros proyectamos esto y por lo tanto esta Patagonia Oriental, vamos a referirnos así, Patagonia Oriental al territorio, lo que hoy día es argentino, de la Patagonia, es parte de nuestro territorio nacional. Sin embargo, hay ciertas dificultades porque en términos prácticos Chile nunca hizo ejercicios reales para poblar esa zona. No hubo actos de soberanía efectiva. Coloquémonos en términos concretos. Chile y Argentina, una vez consolidados los procesos institucionales de cada país, en Argentina demoraron bastante más que acá, ¿cierto? En Chile el proceso institucional ya estaba más o menos consolidado después de la batalla del Ircay en 1830, en Argentina después de la batalla de Caseros en 1853. Luego de eso, bueno, pasan algunos años y Chile y Argentina empiezan a proyectarse hacia el sur. Y ustedes dirán, ¿por qué Argentina se metía en Patagonia chilena? Porque en estricto rigor, y aquí es donde viene la duda, no era exactamente chilena. Incluso hay cartografistas franceses que se referían a la Patagonia en ambos lados de la cordillera, y estoy hablando esto en 1860, como terra nullius. Para quienes, si hay alguien que haya estudiado derecho o sea abogado, que
escuche esto, le suena muy parecido al concepto de res nullius, ¿cierto? Que es una cosa que nunca ha tenido dueño, ¿ya? Cuando el modo de adquirir conocido como la ocupación, ¿cierto? Que es de las cosas que no han tenido dueño o aquellas que han tenido dueño y el dueño se ha desprendido de su dominio, ¿cierto? Y 30 segundos de derecho civil y de derecho romano también, y se clasifican a su vez en cosas que son las res nullius, que son las que nunca han tenido dueño, y las res derelictae, que son aquellas cosas que habiendo tenido dueño, se ha despojado de su derecho de dominio. En este caso, habían cartografistas que se referían derechamente a la Patagonia de ambos lados de la cordillera como terra nullius, o sea, una tierra que no había tenido dueño. Ambos países empiezan un proceso de expansión hacia el sur. ¿Ya? Argentina siempre se ha acusado de tener un afán expansionista, pero en estricto rigor Chile empieza con el proceso de la llamada pacificación de la Araucanía, que le va a permitir, por una parte, alcanzar, ese es un proceso, ¿cierto?, que le va a permitir a fines de la década de 1880 tener un control casi completo de lo que hoy día es nuestro territorio nacional hacia el sur. Además, en la década de 1840, se funda la ciudad de Punta Arenas, ¿cierto?, con todo lo que ello implicaba, que era una ciudad justamente donde había estado, muy cerca de donde había estado Nombre de Jesús y Rey Don Felipe, pero con la idea, que resultó, de constituir un puerto permanente en la zona y un acto de soberanía. Y a su vez, en la segunda mitad del siglo XIX, la Argentina empieza un proyecto de expansión hacia el sur de la Patagonia, de su lado de la cordillera, que es lo que ellos llaman la conquista del desierto, que fue un proceso bastante más brutal de lo que fue en Chile, dirigido por el general Roca. Pero como hemos dicho, si bien el Estado de Chile en teoría señalaba que tenía derechos sobre ese territorio, en términos prácticos, los cartografistas franceses no estaban tan equivocados al hablar de terra nullius. Y como la terra nullius, entre comillas, de Chile, del lado chileno de la cordillera, ya había sido obtenido y se habían celebrado actos de soberanía sobre ese territorio, en el lado oriental, Chile no hacía actos de soberanía práctica, no habían ciudades chilenas o pueblos chilenos o destacamentos del ejército de Chile permanentemente en la Patagonia oriental. Además, se le consideraba erróneamente un territorio pobre, por lo tanto, nuestra clase política también miraba con desprecio a la Patagonia oriental. Así, por ejemplo, don Diego Barros Arana, destacado político e intelectual de la segunda mitad del siglo XIX, se refería a la Patagonia oriental abiertamente como grises páramos estériles. O por ejemplo, el muy reconocido históricamente Benjamín Vicuña Maquena ocupaba términos que eran mucho más insultantes, refiriéndose como que era un territorio miserable, que valía más la pena abandonarlo porque no se podía producir nada interesante allí. De hecho, era peor aún el concepto que tenía Vicuña Maquena, y estamos hablando entonces de gente del mundo conservador, Barros Arana, y liberal, Vicuña Maquena, que en el fondo menospreciaban la presencia chilena en un territorio donde además no había presencia chilena, porque había muy pocos intentos de poblarlo, la Patagonia oriental, de parte de Chile, y no había un acto de soberanía efectivo. O sea, a nadie se le ocurrió, vuelvo a decir, instalar un destacamento permanente del ejército, por ejemplo. ¿Qué significó esto? Que llegado un momento, paralelamente con la guerra del Pacífico, donde Chile ya estaba peleando una guerra a dos frentes, o con dos rivales más que a dos frentes, la Argentina empieza a presionar para expandirse hacia el sur en la Patagonia oriental y a meter presión directamente para quedarse con la Patagonia oriental, ¿cierto? Hubo una serie de eventos diplomáticos previos y de espionaje incluso, donde tuvimos a nuestro gran héroe, don Arturo Prat Chacón, oficiando un poco de espía en Montevideo y Buenos Aires, y a los embajadores chilenos, José Manuel Balmaceda en Buenos Aires, tratando de mantener control sobre la actividad argentina, y por otra parte al embajador chileno en el Brasil, que si mi memoria no me engaña era don Eusebio Lillo, tratando de generar presión con el imperio del Brasil para que Argentina no se expandiera hacia el sur. Sin embargo, finalmente, Chile decide abandonar la pretensión, que era, vuelvo a decir, bastante ilusoria, de dominio sobre la Patagonia oriental y enfocarse en consolidar su territorio en la Patagonia occidental, que sigue siendo nuestra hasta el día de hoy, ¿cierto?
y continuar con la guerra hacia los vecinos del norte, donde Chile gana la guerra finalmente y obtiene territorios que a lo mejor no eran tan grandes en kilómetros cuadrados, pero eran riquísimos, y le permitieron tener a nuestro país su propia Belle Époque, como hemos mencionado en más de un episodio y podcast. Esto significó a su vez que la Argentina quedó con terreno libre para expandirse hacia el sur, donde llegaría a estos páramos estériles, como les llamaba Vicuña Maquena, o estas tierras miserables, como les decía, Barros Arana y Vicuña Maquena hablaba de las tierras miserables, para encontrar petróleo. Años después, y encontrar una riqueza que, independiente que después se la terminaran parcialmente farreando, fue de alguna forma porque ellos tuvieron más empeño en querer conquistar ese territorio, versus un Chile, y en esto hay que ser muy honesto, que en realidad nunca tuvo una pretensión real más allá de los reclamos nominales que tenía, y nunca tuvo actos de soberanía efectiva. Por eso, ¿se puede hablar de Patagonia chilena? Claro, la Patagonia occidental lo es, pero Patagonia chilena al otro lado de los Andes es difícil, porque si bien puede exhibir Chile ciertos derechos, en realidad nunca hizo dominio efectivo, y en un territorio que, vuelvo a decir, incluso internacionalmente se le consideraba terra nullius, o sea, que no era de nadie. Esta situación quedó más o menos consolidada a raíz de el Tratado de Paz y Amistad de 1881 y una serie de tratados y convenios posteriores, incluyendo los Pactos de Mayo, de fines del siglo XIX, y que dejarían más o menos consolidada la posición argentina, la posición chilena sobre el territorio occidental de la Patagonia, la posición argentina sobre el territorio oriental de la Patagonia, el dominio del Estrecho de Magallanes, que quedó completo en manos de Chile, y que se supone que resolvió buena parte o la mayor parte de los diferendos limítrofes entre Chile y Argentina. Obviamente habrían algunos pendientes, como el caso de Laguna del Desierto, o el más famoso, que es el de las islas del Canal Beagle, que no estuvieron al borde de la guerra en diciembre de 1978, y que es el motivo real por el cual Chile le presta colaboración al Reino Unido durante la guerra de las Falklands o Malvinas, y no por una pretensión sobre la Patagonia Oriental, porque esa pretensión en realidad era casi ilusoria previa a 1881, y Chile además ya había renunciado hace un siglo a ese territorio. Por lo tanto, hablar de una especie de irredentismo patagónico, que mucha gente lo sigue creyendo, es un error, y en ese caso en particular, no así en otros, la razón está más del lado de Argentina que de Chile. Y así, este ha sido un nuevo podcast que esperamos sea de vuestro agrado, de Estudio 6, donde hemos tratado de explicar un poco, en poco tiempo, las razones de este supuesto conflicto chileno-argentino por la Patagonia Oriental, y por qué no es del todo correcto, o abiertamente por qué no es correcto, señalar que los argentinos, mucha gente lo dice, nos robaron la Patagonia, lo que en realidad no es tal, porque en estricto rigor se le roba lo que uno tiene. Ya, si nos hubieran quitado las islas del Beagle era diferente, pero en este caso Argentina, y de alguna forma con la venia de la clase política chilena, ocupó un territorio que no había ningún acto soberano sobre él, en primer lugar, y como dijimos, donde no había tampoco, la clase política lo miraba muy mal económicamente, lo miraba como una especie de tierra estéril, que después demostró que no era tal, y por lo tanto Chile se enfocó en consolidar su propio territorio, lo que históricamente tiene mucho sentido. Y con esto hemos querido de alguna forma también dar por un poco zanjada esta discusión, y todas las polémicas que puedan surgir a través de ella, como el rol de Chile en la guerra de las Falklands o Malvinas. Bueno, agradeciendo como siempre su compañía, nuevamente queremos recordar, estamos en nuestro mes aniversario, vamos a seguir teniendo nuestra programación con pequeños cortos, pequeños videos conmemorativos probablemente. Queremos recordarles que quienes quieran hacer una consulta, una especie de pregunta al Estudio 6, que saldrá al aire el 30 de octubre, ¿cierto? Para cerrar este mes aniversario, pueden dejarnos sus consultas directamente a quien les habla en las redes sociales o en nuestro flamante correo electrónico hola@estudio6.cl, y nosotros trataremos de dar la respuesta. Vamos a recibir las consultas hasta el día 27 en la noche para preparar las respuestas respectivas, para no estar improvisando, y sean pocas o muchas, les trataremos de dar la mejor dedicación posible. Como siempre, nuevamente queremos agradecer
la próxima semana tendremos otro podcast y otro episodio. Los invitamos también este domingo, esperamos no tener ningún atraso al respecto. A las 11 de la mañana el debut de nuestro magazine 525 megas, donde tendremos un espacio editorial, una conversación sobre un tema bastante interesante y un panorama. Vamos a hacer una pequeña nota de un par de minutos sobre panoramas también para vuestra compañía. Y como siempre, recordar a nuestros a quienes nos han acompañado durante todo este tiempo, no es verdad, nuestros avisadores, los media partners de Nehuen Digital, la fuerza que necesita tu negocio para crecer en internet. Puedes ubicarlos en su página nehuendigital.cl, en su correo electrónico hola@nehuendigital.cl y en su Instagram @nehuendigital. A nuestro amigo FM con su podcast Tenemos las Noches Contadas, pueden buscarlo por el usuario FM Cuentacuentos. Él en un podcast bisemanal, aunque se ha tomado un tiempito más, entrevista a diversas personalidades del mundo cultural y editorial, contándonos cómo va la mano en este momento en ese mundo. Y por supuesto, además va a extender su programación a otro espacio más, tal como lo estamos haciendo nosotros. Y nuestro patrocinador de VBP Propiedades, gestión inmobiliaria en buenas manos. Si quieres comprar o vender o arrendar una propiedad, contáctalos en fmarilao@vbp.cl. Antes de cerrar, recordarles que, y en esto también me quiero extender un poco, además de esta actividad que vamos a tener durante este mes de recopilar sus preguntas de Pregunta al Estudio 6, vamos a subir un video específico también respecto al tema durante estas semanas. Puede ser un short o un video. Nuestra idea también es seguir recaudando, que nos interesa seguir manteniendo el canal, ¿cierto? O irlo mejorando en la medida de lo posible, eventualmente ver el tema de la web también, ahora que se dio esta oportunidad. Y eventualmente también, si la web se da, vamos a abrir otras instancias para que la gente no necesariamente done, sino que también pueda concurrir con escritos propios. Y es que vamos a tener nuestra Teletón, que empieza este viernes 4 a eso de las 9 de la noche y terminaría en principio el domingo 6 de octubre a las 10 de la noche. Entran todas las... no tenemos meta, ¿cierto? Ojalá alcanzar una buena cifra. La última vez alcanzaron en Twitter 53.000 pesos y en las demás redes sociales alrededor se llevó en dos etapas, en dos periodos diferentes, y la etapa que se hizo en las demás redes sociales juntó alrededor de 130.000 pesos. Ya no tenemos meta, así que si no se juntan esas cifras tampoco nos vamos a echar a morir, pero la idea es recaudar lo más posible. Vamos a publicar como siempre los links respectivos en redes sociales para que ustedes puedan concurrir con su colaboración en la medida que puedan y quieran, por supuesto, para seguir dándole continuidad. Como decimos en la instancia de las últimas teletones, no somos Irina Caramanos vendiendo contenido a 150 lucas, pero al menos compartimos contenido que puede ser comprobado. Así que algún pesito por ahí siempre nos vendría bien. Ya vamos a dejar, como dijimos, todo publicado en su minuto. Ya subimos en esta semana en Estudio 6, donde también ya anunciamos que viene la Teletón. Así es que los invito a colaborar. Y nuevamente agradeciendo vuestra sintonía, que nos ha permitido seguir en pie. Vamos a cumplir 2 años y esperamos que siga creciendo nuestro proyecto de Estudio 6 gracias a ustedes. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.